Ahí está grabando creo la clase ya, 3 de septiembre, 8 y 10 prácticamente. Vamos a ver un poco de energía transportada, vector de Poynting. Eh, Pensaba empezar, digamos, con una presentación, pero estuve pensando que quizá comencemos un poquito con el análisis de energía almacenada en capacitores. No sé si vieron eso, densidad de energía y demás. Lo vamos a ver desde lo que pueda, de más atrás posible. Eh, Deberíamos estar en paralelo sobre el OneNote donde escribí un poco las ecuaciones, el último ejercicio que vimos en la clase pasada, que era el 2 del práctico. Y vamos a compartir ahora lo que sería un poco lo de la energía almacenada para que veamos la energía transportada en onda. Si ustedes recuerdan, cuando teníamos capacitores, durante un proceso de carga del capacitor, en el transitorio continuo, se transferían cargas de la misma polaridad de fuente para una placa y para la otra la positiva, bueno, de referencia de la fuente, hasta que tomaban la diferencia potencial de fuente y se detenía la carga del capacitor. Teníamos una corriente de transferencia temporal, por eso se utiliza letra minúscula. Y durante ese proceso se carga el capacitor hasta la referencia de fuente, ¿no? En ese momento se detiene la circulación de corriente y el capacitor almacena carga suficiente de tal forma que se presenta entre las placas del capacitor un campo eléctrico que equilibra con la diferencia potencial la de fuente y ya no circula más corriente, ya no hay diferencia potencial, ¿no? Eso creo que es conocido, no genera mayor inconveniente, ¿no? Recuerdan un poco que capacitancia dependía de las características geométricas, epsilon 0 por A sobre D, donde A era la placa, el área transversal de placas. Y D era la distancia entre las placas. ¿Sí? Durante ese proceso hay una acumulación energética que va proveyendo la fuente, porque la fuente es la que va entregando carga. Y el diferencial de la energía que va transfiriendo la carga, si recuerdan que habíamos definido potencial eléctrico como energía potencial electrostática almacenada por unidad de carga, y en este caso podemos pensar que la energía promedio que va entregando la fuente es igual a la variación de carga multiplicada por la diferencia potencial que está variando, ¿no? ¿Está entendido hasta ahí? Bueno, esto sería un B minúscula porque es un proceso de carga. Recuerden entonces que era la diferencia potencial era energía potencial electrostática por unidad de carga, ¿sí? Entonces, la variación de potencial de energía potencial electrostática era igual a Q por dB, ¿no? En Ana está ahí recibiendo, ¿no? Que está Ana, estoy viendo. Sí, ok. Bien. Entonces, para calcular la energía entregada a la fuente, lo que tenemos que hacer es integrar entre 0 y una carga final, o una energía almacenada en el capacitor, y entre 0 y Q, o vamos a poner una Q mayúscula, que sería la carga total final almacenada en el capacitor, ¿no? Y recuerdan que capacitancia se definía como carga almacenada sobre diferencia potencial, con lo cual la carga transitoria, voy a poner de 0 hasta Q, de diferencia potencial va a ser una Q minúscula de carga sobre C por dQ. Perdón que sea un poquito matemático, para el análisis energético de onda electromagnética lo necesitamos. O sea que durante este proceso de transferencia de energía, que es la fuente a la que le está entregando la carga almacenada, hay una variación de carga por diferencial de carga mientras dura el proceso, hasta que llega al valor final de la Q almacenada sobre el capacitor, que nos da finalmente la diferencia potencial de fuente, ¿no? Y eso, bueno, si lo resuelvo en la integral, me da un medio de Q cuadrado sobre C cuando reemplazo por los límites. O sea que tengo la energía almacenada en capacitor en función del campo eléctrico que se da entre placas como medio de Q cuadrado sobre C. Hasta acá creo que deben haber visto en electricidad y magnetismo, digamos, energía almacenada. Y vamos a empezar a
encontrar la densidad de energía almacenada entre la placa del capacitor, que nos da un poco de noción para el cálculo energético en onda electromagnética, ¿no? Entonces, reemplazo Q cuadrado por C por B, que me quedaría C cuadrado por B cuadrado, divido en C, cancelo la capacitancia y me queda un medio de C, que lo reemplazo por epsilon 0 por A sobre D. Epsilon 0, nuevamente considerando que tenemos vacío o aire entre placas. Si hay otro material, corresponde a la permitividad eléctrica del material que hubiera entre placas. Y la diferencia de potencial, recuerdan que habíamos visto una de las leyes de Maxwell, hablábamos de la diferencia potencial como una integral del campo eléctrico por distancia entre un punto A y un punto B, ¿no? Esto lo vimos en la clase pasada, por ahí si no lo recuperan de electricidad, magnetismo, con lo cual la diferencia potencial para el caso de un campo eléctrico entre placas más o menos uniforme o uniforme en el capacitor, me queda directamente igual a E por la distancia entre placas, ¿no? El módulo del campo eléctrico. O sea que la diferencia potencial en las placas me quedaría E cuadrado, voy a usar directamente la letra E ya no como vector, por D cuadrado. Si cancelo D cuadrado con el D que está en el denominador, me queda que la energía almacenada en el campo eléctrico entre placas del capacitor es un medio de epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado por A y por D. A por D es la superficie de placa por la distancia entre placas, me da el volumen en el capacitor entre placas. Si lo paso dividiendo, me va a dar una densidad energética almacenada por unidad de volumen entre placas del capacitor, que me da un medio de epsilon 0 por E cuadrado. Entonces, la densidad energía por unidad de volumen almacenada entre las placas del capacitor, ¿no? O sea, esa energía que le transfirió a la fuente mediante la transferencia de carga se almacena en el capacitor en forma de campo eléctrico. Si yo lo desconectara al capacitor, quedaría almacenada esa energía y bueno, ustedes han visto en algún momento si se cortocircuita un capacitor, digamos, se pierde la energía almacenada en el chispazo y vuelve a cero la carga almacenada, ¿no? Y esta densidad energética que acabamos de encontrar nos da un promedio de la cantidad de energía almacenada por unidad de volumen en una zona del espacio donde hay campo eléctrico. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, profe. Okay. Sí, sí, entiendo. Por ahí va un poco rápido, ustedes me dicen. Si es que ya lo han visto, bueno, les resultará refrescar por ahí un concepto. Pero bueno, por las dudas, lo quise traer a colación porque en las ecuaciones que vemos también se relaciona la energía almacenada por una zona del espacio en campo eléctrico. Y en el caso de una bobina que está conectada a una fuente, y ya está circulando corriente, superó el transitorio, tengo un campo magnético en el interior. Y con planteos similares van a llegar que la energía almacenada en una bobina, cuando está circulando corriente sobre ella, es igual a un medio por mu0 por la intensidad de campo magnético al cuadrado. Entonces la densidad de energía media almacenada en bobina por unidad de volumen es igual a un medio o 1 sobre 2 mu0 por la intensidad de campo magnético elevada al cuadrado. Nuevamente, a pesar de que son situaciones estáticas, nos da una energía almacenada en una zona del espacio donde hay campo magnético por unidad de volumen promedio, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Esta no la demostré, pero la pueden ver en la bibliografía o la pueden revisar en los apuntes que lo hayan visto en
en electricidad y magnetismo. Pero bueno, me da la energía almacenada en una zona del espacio donde hay campo eléctrico y la energía media almacenada por unidad de volumen en una zona del espacio donde hay campo magnético. En nuestro caso, las ondas electromagnéticas, donde tenemos nuestro campo eléctrico y campo magnético oscilando, si bien saben que va cambiando, digamos, la intensidad del campo eléctrico entre un mínimo y un máximo, y el campo magnético también, sobre los dos ejes. Habíamos visto una velocidad de propagación de la onda en el vacío o en el aire que tomaba un valor de C, que mediante la ecuación de Maxwell se había llegado a confirmar un valor experimental, y a partir de la deducción de las ecuaciones de Maxwell me quedaba igual a 1 sobre la raíz de mu0 por epsilon 0. Y también mediante ecuaciones de Maxwell se relacionaba un campo eléctrico máximo con el campo magnético máximo, en el que era igual a C, la velocidad de propagación en el vacío o aire, digamos, que está cerca, por la intensidad del campo magnético. Eso fue lo que vimos en la clase pasada con Maxwell, y se podían aplicar las ecuaciones a una onda que se propagaba y encontraba esta relación. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Sí. Sí, profe. Bien. Una onda electromagnética que se está propagando, como les había mostrado en algunos gráficos, están oscilando los campos eléctricos y magnéticos. No es que están viajando los campos eléctricos y magnéticos, sino que están oscilando, y lo que se transfiere es energía en la dirección de propagación de la onda. Entonces, si analizamos dos situaciones, un T0 y un T1, cuando la onda se está propagando, tendríamos nuestro campo eléctrico y magnético oscilando, y podemos establecer un volumen donde se está propagando la onda electromagnética. Y acá tendría una cierta área transversal por donde se está propagando, y recorre en un tiempo de t una distancia de x, que va a ser igual a c por dt, velocidad de propagación, ¿no? Entonces el diferencial de volumen en el que se ha propagado la señal de la onda electromagnética va a ser igual al área de la base, por así llamarlo, donde se está propagando, por la altura, que sería el de x, considerando que sea un prisma, y tendríamos a por c por dt. Hasta ahí nada extraño, raro. Vamos a analizar la energía que se está propagando en la onda electromagnética en este tiempo de t. ¿Sí? Entonces, la energía que se propaga en la onda electromagnética, o la variación de energía, va a ser igual a la unidad de energía de campo eléctrico magnético sumados, ¿sí?, multiplicado por el diferencial de volumen. La energía almacenada eléctrica más la magnética me quedaría un medio de epsilon 0 por e cuadrado más 1 sobre 2 mu 0 por b cuadrado. Si reemplazamos a b como e sobre c, tendría que esta energía de la onda electromagnética, yo la voy a poner completa, me quedaría un medio de epsilon 0. No sé si se ve bien en los celulares o está muy chico, y ustedes me dicen, no sé si hay alguien que está con celular. Se ve bien, Se ve profe. bien, profe. Se ve perfecto. Bueno, sería 1 sobre 2 mu 0 por b cuadrado, que me quedaría e cuadrado sobre c cuadrado. Entonces, la densidad de energía de onda electromagnética que se transporta en el vacío, porque estamos usando la permitividad eléctrica del vacío y la permeabilidad magnética del vacío, nos quedaría un medio de epsilon 0 por e cuadrado más el c cuadrado, sería como elevar esta expresión al cuadrado, y lo que está en el denominador pasaría, en este caso que está en el denominador, pasaría al numerador. Entonces nos quedaría acá mu 0, epsilon 0, porque se va a la raíz, sobre 2 mu 0 por
campo eléctrico. Campo eléctrico al cuadrado. De aquí cancelo mu0 con mu0 y si sumo un medio más un medio me queda que la densidad de la energía transportada en una onda electromagnética por unidad de volumen es directamente epsilon 0 por e cuadrado. Densidad de energía. Entonces ahora la densidad o la energía transportada promedio va a ser igual a la multiplicación de epsilon 0 por e cuadrado por el diferencial de volumen, que va a ser A por arriba, C por dt. Si paso dividiendo el área y el diferencial de tiempo que estamos analizando, tendríamos que la variación de energía transportada por una onda electromagnética por unidad de área transversal y en un tiempo t o dt va a ser igual a epsilon 0 por e cuadrado por c. Y este valor promedio, digamos así, de energía es lo que denominamos el módulo del vector de Poynting, que es la cantidad de energía transportada por una onda electromagnética por unidad de área transversal o espacial en donde se está propagando la onda. Si analizamos du sobre dt o variación de energía en el tiempo, eso me da el diferencial, o lo podemos tomar como la potencia transmitida por unidad de área. Si reemplazamos e cuadrado como e igual a c por b, si recuerdan, entonces tendría e por c y por b y por c nuevamente que estaba afuera. Me quedará E0, E por B. Estos son intensidades de campo eléctrico magnético que están variando y por C cuadrado. Si reemplazo, digamos, C cuadrado nuevamente por 1 sobre raíz de mu0 epsilon 0, me va a quedar mu0 epsilon 0 en el denominador y se va a cancelar. Y me queda 1 sobre mu0 por las intensidades de campo eléctrico y magnético multiplicados. Esta magnitud, digamos, que nos da la energía transportada promedio por unidad de área y por unidad de tiempo, se la reescribe como un vector que responde al producto vectorial del campo eléctrico y magnético. O sea que el vector de Poynting tendrá una dirección perpendicular al plano de oscilación del campo eléctrico magnético y que coincide con la dirección de propagación de la onda electromagnética y me está marcando hacia dónde se transfiere la energía por unidad de tiempo y por unidad de área. Si lo consideramos, si recuerdan que habíamos visto al campo eléctrico magnético, otro color acá, oscilando perpendicularmente entre ellos. Acá tendríamos B. Y acá tendríamos el campo eléctrico oscilando. Vamos a considerar una propagación sobre un eje X y acá podríamos poner un eje Y y un Z. Con lo cual los campos eléctricos y magnéticos tendrían de una onda polarizada, ya vamos a ver después qué es polarizada, como vector, ¿no? Lo vamos a poner acá magnitud vectorial. Tendría un valor de máximo por el coseno de kx menos omega t
y vamos a ponerle un versor, que sería el versor J, sobre el eje Y. Y el campo magnético tendría un B máximo por coseno de kx menos omega t por un versor sobre el eje Z, que sería un versor K unitario, ¿no? Para darle la magnitud vectorial. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí. profe. Acá, profe, no. No, siempre repaso un poco también porque no lo tengo tan de memoria, ¿no? Todos nos preparamos para la clase, ¿no? Si encontramos el vector de Poynting, entonces sería el producto vectorial de esas magnitudes. Toda esta parte es como el módulo y el resto es el carácter vectorial. Entonces nos quedaría E máximo por B máximo por el coseno cuadrado de kx menos omega t. Y si hacemos el producto vectorial de j por k, producto vectorial regla a mano derecha de j hacia k, me estaría dando un versor y sobre el eje x. Y ese sería el vector de Poynting en su magnitud vectorial, que si lo graficara contra el espacio o el tiempo, digamos, tendría una forma de una función coseno rectificada, que es coseno cuadrado. Acá lo estoy representando como en su magnitud, pero en realidad está oscilando sobre el eje X, ¿se entiende, no? O sea, el vector de Poynting va en esta dirección. En algunas situaciones tendrá un valor máximo, otra un valor mínimo, otro valor máximo y mínimo, pero será siempre positivo. Y si sacáramos el valor promedio de una magnitud que está variando entre 0 y 1, porque el coseno cuadrado me quedaría entre 0 y 1, y este es el valor de pico de la señal, 1 sobre mu0 por E máximo, B máximo, el valor promedio será un medio. Entre 0 y 1 el valor medio da 1, y me quedará un medio de E máximo por B máximo sobre mu0. Y este valor promedio del vector de Poynting es la denominada intensidad de radiación. I. Me bajo un poquito esta imagen de abajo, que era lo que quería analizar. Disculpe, profe, el 1 medio era... El valor medio, Bien, gracias, profe. valor medio de la función coseno. Esta varía entre 0 y 1. Una coseno varía entre menos 1 y 1. Un coseno cuadrado variará entre 0 y 1. Bien. Entonces esa intensidad de radiación, que la podemos ver como potencia radiada por unidad de área de una fuente, la podemos calcular como 1 sobre 2 mu0 por E máximo, B máximo. Voy a poner directamente E y B, que son los valores máximos de los vectores de campo eléctrico magnético. Y bueno, de ahí reemplazando por una u otra, digamos, si a E lo reemplazo como C por B, me va a quedar C por B sobre 2 mu0. Y otra forma que tomaría sería un medio, si yo reemplazo ahora E por B, perdón, sería B igual a E sobre C. Me quedaría E por E sobre C, y acá está mu0. No, epsilon 0 está. No, sí está bien. E por E me queda E cuadrado por C sobre mu0. Y después me quedaría por B cuadrado. Entonces la intensidad de radiación es la intensidad promedio de una fuente que radia con una potencia P sobre una cierta área transversal a la dirección de propagación.
si yo tengo una fuente que radia en todas direcciones en forma espacial, era lo que habíamos analizado, tomaba como superficie de propagación una superficie esférica a partir de esa fuente, que si estaba con un cierto radio R, el área de una esfera me queda 4pi por R cuadrado. Entonces, normalmente la intensidad de radiación la calculamos como P sobre el área de radiación, que sería 4pi por R cuadrado, que sería la distancia a la que estoy calculando la emisión, ¿sí? Obviamente que esta intensidad va decreciendo con la distancia al cuadrado. Y si yo tuviese una cierta área receptora sensible a una onda electromagnética, podría encontrar la potencia recibida, que sería igual a la intensidad por el área prima sobre la que está impactando la señal electromagnética. Si es que la antena o la fuente no radia en todas las direcciones, que está un poco concentrada, digamos, como sería el caso de un láser, digamos. Profe, no entendí esa parte. Cuando tenemos una fuente puntual que radia en todas las direcciones, o sea, radia ondas esféricas en todas las direcciones, Sí, vamos a tomar como área de propagación transversal de la señal como una esfera, es como un domo, digamos así, donde en el sí, medio está la fuente radiante con una potencia P. Y ok. el área de una esfera lo puedo calcular como 4pi por radio cuadrado, con lo cual la intensidad de radiación estaría relacionada con la potencia de emisión de fuente dividida en 4pi por radio cuadrado. Así que en cada punto de esta superficie esférica tendría la intensidad de radiación de la fuente que se propaga en todas direcciones. Ok, Si yo tengo, por ejemplo, un láser que concentra señal, lo que hace el láser es reducir notablemente el área de emisión. No es una fuente puntual que radia en todas direcciones, sino que concentra el haz de emisión en un solo punto y la energía transportada está siempre ubicada sobre la misma superficie. Entonces, la intensidad se mantiene más o menos constante y puedo llegar a grandes distancias comparada con una onda electromagnética que radia en forma esférica en todas las direcciones. Por eso un láser conserva la intensidad de radiación, la potencia de fuente, aproximadamente igual sobre el área de impacto final. gracias, profe. ¿Has entendido eso? Sí. Sí, Y, profe, Sí. el láser ahí estaría actuando como una fuente de polarización. Sí, trabaja en una señal monocromática, o sea, trabaja en una sola longitud de onda y concentra la potencia en un punto. Ah, bien. ¿Ok? Sí, ¿Alguna duda? Perdón que fue un poquito rápido y por ahí me pierdo que ustedes me sigan, pero les quería mostrar un poco cómo era la deducción. Por eso también les paso sí, los videos, la bibliografía para que lean un poquito. sí, sí, estaba leyendo justamente eso del espectro ese hoy día también, profe. Bien. He visto que no había video, profe, ¿verdad? En el de Mm, de creo que estaba en lo Khan de ese, Khan ¿verdad? Academy, estaba energía, ¿no? Bueno, yo lo voy a sí, revisar. había dos. Porque yo he visto que había, era lectura nada más, no sé si había video, o no sé si había que tocar un Sí, link para ver el video. Había perdón, un, había un texto y había dos videos de espectro Yo que no lo he estaban visto los abajo videos. de la lectura, digamos. Oh. Bueno, gracias. voy a compartir un segundo la presentación que tenía prevista, que es un poquito más corto, son 9 láminas nomás. Y después vamos a pasar a ver ejercicio. No hemos perdido a nadie en el camino, estamos presentes, 12.
quedan unos minutos todavía del Zoom, son 5 minutos, y vamos a revisar un poco esta presentación y después comenzaremos a ver ejercicios, ¿no? Recordemos algunos conceptos de onda electromagnética que vimos las clases anteriores, las ecuaciones de Maxwell, las ondas y lo que vimos ahora, energía. Las ecuaciones de Maxwell propuestas por Maxwell, como vimos James Clerk, reúnen todas las leyes experimentales de electricidad y magnetismo que estaban hasta esa época y pudo demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas, que las ecuaciones modelaban el comportamiento de las mismas y que la velocidad de propagación de una onda electromagnética en el vacío daba este valor, que era aproximadamente cercano a ciertos valores experimentales que estaban en 2,3 por ahí a la 8 más o menos, ¿no? Con lo cual, digamos, daba la certeza que las ecuaciones de Maxwell modelaban en forma adecuada la propagación de una señal electromagnética. Recuerden que no es que veamos una onda, sino que hay una explicación de onda para una señal electromagnética que se propaga, que explica muy bien la propagación, la transmisión de una onda electromagnética, mientras que en el aspecto de partícula, fotón o cuanto, digamos, de energía, te explica mejor el concepto partícula, la absorción y emisión de energía de una onda electromagnética. Son modelos, digamos, complementarios y cada uno se relaciona con el otro porque explican situaciones diferentes en la propagación y en la emisión y absorción. Las ecuaciones de Maxwell que vimos un poco en la clase anterior, la ley de Gauss para electrostática, el flujo eléctrico, la ley de Gauss para magnetostática, flujo magnético, la ley de Faraday, la variación de una presencia de una FEM por variación de flujo magnético, y la ley de Ampère-Maxwell, que era la modificación de Maxwell que introdujo por la variación de flujo eléctrico respecto al tiempo, ¿no? Esto es un poco matemática y se van a perder un poco, pero de dónde se deducía la forma de la ecuación a partir de las derivadas parciales de cada ecuación con respecto al tiempo y al espacio. No me interesa que lo veamos tanto en detalle. Lo que sí vimos era la propagación de la onda electromagnética en las oscilaciones de campo eléctrico-magnético. Y de acuerdo a Maxwell y las deducciones de las ecuaciones, planteaban de esta relación entre campo eléctrico y magnético en función de la velocidad de propagación en el vacío, C, o en el aire, o si era otro medio, utilizamos una letra B corta para la velocidad de propagación en ese medio. La velocidad de propagación varía según el medio, ¿no? Un poco el espectro que estaba mencionado, digamos, electromagnético, sobre todas las señales de electromagnética, tienen acá una doble tabla donde figura longitud de onda y frecuencia. Si recordamos, B igual a lambda por F, o C en el vacío es igual a lambda por F, longitud por frecuencia. Entonces las ondas electromagnéticas tienen relaciones inversas entre la longitud de onda y la frecuencia. Acá para señales de muy alta frecuencia, 10 a la 23 Hz, tenemos una longitud de onda de 10 a la menos 15, tal que multiplicado 10 a la menos 15 por 10 a la 23 me tiene que dar 10 a la 8. Y en el aspecto de baja frecuencia, digamos, de 10 al cuadrado, o sea, 100 Hz, tenemos una longitud de onda de 10 a la 7, muy larga la longitud de onda, con frecuencias del orden acá en longitud de onda del megómetro. Y intermedio tenemos las diferentes señales, comenzando acá rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, el espectro ultravioleta y acá el espectro visible, que es una gama reducida del espectro electromagnético para que denominamos luz, que es una onda electromagnética que es sensible a nuestra vista y que la podemos detectar. Los restantes no, a la vista, ¿no? Entonces, ese espectro está ubicado acá respecto a la longitud de onda entre los 400 nanómetros, nanómetros es 10 a la menos 9 metros, a 700 nanómetros. O sea que en esas longitudes de onda se ubica el espectro visible. Por arriba en longitud de onda estamos el infrarrojo, por arriba del rojo, y el ultravioleta, digamos, por debajo de los 400 nanómetros, eso en cuanto a la longitud de onda. Si fuera frecuencia, obviamente es inversa la relación y tienen acá la presencia de la frecuencia que corresponde. Cuando una señal electromagnética atraviesa o pasa a otro medio, digamos, la velocidad se modifica, ya vamos a ver después, se reduce con respecto al vacío, al aire, y mientras la frecuencia se mantiene, lo que varía es la longitud de onda. Y esa variación de la longitud de onda se va a manifestar, digamos, en los fenómenos de refracción que veamos después,
difracción y prácticamente, digamos, la frecuencia mantiene inalterable. Lo que varía la longitud de onda en los fenómenos de variación sobre un medio diferente que no sea el aire o el vacío. Bueno, algunos valores de longitud de onda para las diferentes señales electromagnéticas del espectro. Las ondas electromagnéticas se presentan cuando se aceleran cargas eléctricas o cuando los electrones ligados a átomos y moléculas verifican transiciones a estado de menor energía.